Ciencia, salud y medio ambiente. Cuarto grado. Factores que limitan el crecimiento poblacional de un ecosistema: temperatura, humedad y luz. Bienvenidos, estimados estudiantes, nuevamente a tu espacio Aprendamos en Casa. Mi nombre es Jorge Ávila y en esta ocasión vamos a hablar sobre los factores que tienen que ver con el crecimiento poblacional. ¿Cuáles vamos a ver? Pues vamos a ver la temperatura, vamos a ver la humedad y también la luz. Primero que nada, hay que ir definiendo qué es un ecosistema. Un ecosistema es una comunidad biológica que está compuesta por diferentes seres vivos y el medio de su entorno. En general, se dividen o los podemos clasificar de dos maneras, como factores bióticos y factores abióticos. Cuando te diga factores bióticos, estamos hablando de la parte viva, es decir, todos los seres vivos que conforman el ecosistema. Y cuando te mencione los sistemas abióticos, estamos hablando de todo aquello que no está vivo, es decir, la temperatura, la luz, la presión, la humedad. En fin, son una gran cantidad de factores. Sin embargo, para los propósitos de esta clase, solo nos vamos a centrar en dos. Nos vamos a centrar en la temperatura y en la humedad. Así que sigamos viendo un poco. La temperatura y la humedad son los factores más importantes que influyen en la distribución de los organismos en el planeta, ya que determinan el clima en las diferentes regiones. La temperatura depende de la incidencia de los rayos solares sobre la superficie de la Tierra. Por lo tanto, la temperatura cambia durante el día y tiene variaciones a lo largo del año. ¿Sabías que el termómetro es un instrumento de medición de temperatura? En 1592, el físico Galileo Galilei diseñó el primer termoscopio, que consistía en un tubo de vidrio cerrado en ambos extremos. Posteriormente, en 1612, otro físico, Santore Santorio, introdujo una graduación numérica al invento de Galileo Galilei y le dio uso en medicina para medir la temperatura de las personas. Sin embargo, fue hasta 1714 que Daniel Fahrenheit construyó el primer termómetro a base de mercurio, tal y como los conocemos actualmente. Luego, en 1740, Anders Celsius propuso una escala, la cual lleva su nombre y también se conoce como escala centígrada. Esta escala tiene 100 divisiones, diferenciándose de las anteriores que no tenían este tipo de graduación. Actualmente, la escala Celsius es generalizada y se usa en diferentes trabajos científicos y también para reportes del clima. ¿Te has percatado que ahorita que ha iniciado ya la época de lluvia, diferentes plantas, diferentes flores empiezan a surgir con bastante crecimiento? Quiero que notes el siguiente montaje que acabo de hacer de un experimento muy sencillo. Si observas, tengo acá una planta dentro de una botella. Es una botella cualquiera, una botella común y corriente. Y la planta que le he puesto no es ninguna planta en especial, puede ser cualquier planta que tú quieras poner. En general, ¿qué es lo que he hecho? Como puedes observar, tengo la botella, lo corté y puse la planta con su respectiva tierra y toda la plantita como tal. ¿Qué es lo que quiero que le pongas especial énfasis o especial interés a lo que está pasando acá? Quiero que notes cómo se ha condensado diferente humedad en las paredes de la botella. Para que estuviera así, la he tenido en el sol durante buena parte del día. ¿Por qué ha ocurrido esto? Principalmente por dos razones. La primera de las razones por las cuales ha ocurrido
es por la humedad que tiene la tierra. Al recibir la radiación proveniente del sol, esta empieza a evaporarse. Entonces cuando se empieza a evaporar, empieza a condensarse en las paredes. La segunda razón por la cual esto ha ocurrido es porque la planta también está transpirando. Sí, aunque te parezca raro, las plantas también transpiran igual que nosotros, el equivalente a estar sudando. De hecho, las plantas también tienen unos poros. En el caso de los poros que ellas tienen, o el equivalente a los poros, por así decirlo, se le llaman estomas. Entonces, las hojas que se encuentran acá, a través de los estomas, están transpirando y están liberando vapor de humedad. Y por eso es que puede ver que se encuentra condensado de esta forma. Entonces vemos cómo la humedad es algo muy importante. Pasemos a un segundo experimento para ver cómo funciona o de qué depende la temperatura. Veamos el siguiente experimento. Aquí tengo construido ahorita un termoscopio. Ya te voy a explicar con un poco de detalle qué es el termoscopio, pero primero quiero que observes los objetos que tengo en la mesa. Aquí tengo un recipiente cualquiera que le he colocado agua. La cantidad de agua aproximadamente es la mitad de la botella y su temperatura es temperatura ambiente. Fácilmente puede ser el agua que ha sacado del chorro. Lo único diferente que he hecho es que lo he teñido con un colorante porque vamos a necesitar hacer bastante contraste para observar algo minuciosamente. Si observas, también en la parte de la tapadera se le perforó un agujero donde se le depositó, donde se deslizó una pajilla. Para poder sellarla le he puesto plastilina o plastilina común y corriente, no hay ningún problema. Ese es todo el montaje del experimento que necesitamos. ¿Cómo funciona? Aquí tengo un beaker con agua caliente, agua muy caliente por cierto. Voy a depositar el termoscopio dentro de ella. Observa lo que ocurre. Sobre todo quiero que prestes atención a la pajilla que se encuentra en el interior. Fíjate lo que pasa. ¿Notas cómo va subiendo el nivel del agua? Precisamente por eso era que necesitábamos ese colorante. Nota cómo va subiendo, inclusive pareciera que ya se va a rebalsar. Si lo extraigo, ¿qué crees que ocurrirá? Ahí tenemos el nivel, lo observamos detenidamente y vas a notar cómo conforme estoy hablando y estoy explicando va bajando el nivel. Entonces, ¿qué es un termoscopio? Un termoscopio no es más que un aparato que nos indica si un objeto se encuentra a una temperatura alta o baja, es decir, si está frío o caliente, a diferencia de un termómetro, que el termómetro puede medir, de ahí el nombre termómetro, metro es de medir. En cambio, en este caso, el termoscopio solo me dice si un objeto está frío o si se encuentra caliente. Nota que conforme he estado hablando, el nivel ha seguido bajando, eventualmente va a alcanzar nuevamente las condiciones de la temperatura ambiente y se va a encontrar justo como lo teníamos al inicio. Ahora que completamos este experimento, si gusta vamos a ver otro experimento más. Muy bien, ya estamos listos para el tercer experimento. Todos estos experimentos tienen una razón de ser y ya la vamos a explicar con detalle. ¿Qué es lo que tengo acá? Como puedes ver, me he puesto un guante. Tengo un guante, tengo hielo y tengo manteca de cerdo. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer ahorita? Pues voy a sumergir la mano. Simplemente me he puesto el guante en mi mano izquierda y la voy a sumergir en el hielo. Al hacer esto, obviamente yo empiezo a percibir el frío en las manos. Y llega un momento que aunque tenga guantes, realmente no puedo soportar mucho tiempo tener la mano dentro del hielo. ¿Qué voy a hacer ahora? En el otro guante vamos a llenarlo con la manteca de cerdo. Como puedes ver, tiene una gran viscosidad. Vamos a ponerle bastante manteca, que nos abunde la manteca de cerdo.
todo muy embadurnado. Y ahora procederé a ponerme el guante, con toda la dificultad que eso conlleva. Vamos a ver aquí. Tiene que quedar bien embadurnado todo. Vamos a buscar que quede uniformemente embadurnado lo mejor posible. Muy bien, parece todo un desastre esto, pero tiene una razón de ser. Como te lo estás imaginando, ahora con la mano llena de manteca voy a sumergirlo otra vez donde tengo el hielo. Veamos qué ocurre en esta ocasión. ¿Qué crees que pasará? Pongo la mano dentro del recipiente con hielo. La diferencia respecto al caso anterior es que ahora tengo sumergida la mano y puedo soportar más tiempo. Anteriormente yo ya hubiera extraído la mano. Sin embargo, ahorita me está funcionando la manteca como un aislante de la temperatura. Con estos 3 experimentos que te acabo de demostrar, vamos a ir dándole una explicación muy importante a cada uno. Veamos. Cada organismo presenta diferentes características corporales que le permiten adaptarse a las temperaturas del ambiente y poder sobrevivir. Los animales endotermos, o también conocidos como animales de sangre caliente, pueden regular su temperatura corporal. Entre ellos están las aves, que presentan plumas, y los mamíferos, que presentan pelos. Estas cubiertas protectoras les permiten conservar el calor. Pueden vivir en condiciones de temperatura variadas, ya que pueden aclimatarse con cierta facilidad y adaptarse tanto a climas cálidos como a climas fríos. Los animales ectotermos son conocidos como animales de sangre fría, porque su temperatura corporal depende de las condiciones del medio externo. Entre estos animales están los peces, anfibios, reptiles y el resto de los animales invertebrados, por ejemplo, insectos y moluscos. Además, los hongos, las plantas y microorganismos también son ectotermos. Debido a la temperatura corporal de los animales ectotermos es muy similar a la del exterior, estos utilizan mecanismos como la exposición al sol para obtener calor. Estos animales difícilmente pueden vivir en otras regiones con climas mucho más fríos. La humedad atmosférica también influye en el funcionamiento de los organismos. Por ejemplo, en una región muy seca, los organismos pierden mucha agua por transpiración. La transpiración es la evaporación del agua que se encuentra en la superficie de los organismos. En el caso de algunos animales, pierden agua a través de la piel cuando sudan. Las plantas a través de los estomas, las cuales son estructuras similares a los poros que se encuentran en el envés de las hojas. La forma y cualidades de las hojas de las plantas les ayuda a sobrevivir, ya que poseen ciertas adaptaciones que les permiten reducir la pérdida de agua. Algunas tienen hojas con cubiertas cerosas o reflejantes para evitar que la temperatura se eleve. Otras plantas cierran sus estomas durante el día cuando las temperaturas son mucho más altas y las abren durante la noche cuando la temperatura es más baja, con el propósito de disminuir la transpiración. Los animales también presentan adaptaciones. Por ejemplo, los insectos también presentan cutículas gruesas o reflejantes para disminuir la pérdida de agua. Algunos mamíferos o reptiles tienen mayor actividad durante la noche, cuando las temperaturas son más bajas, para evitar la deshidratación. Como pudiste darte cuenta, la temperatura, la humedad son uno de los factores muy importantes cuando estamos hablando de la forma en la que las diferentes especies, tanto animales como vegetales, se han tenido que adaptar al entorno. Sobre todo si estamos hablando de aspectos climáticos, los cuales, como pudiste darte cuenta, varían respecto a qué parte del planeta nos encontramos.
Es así como diferentes especies han tenido que adaptarse, cada una a su manera. Obviamente estudiar cada una de estas especies es muy complejo, ya no se diga si queremos estudiar todas las comunidades de especies que tienen que ver en una zona climática. Por eso es de que en esta ocasión solo nos centramos en la temperatura y en la humedad. En la próxima sesión vamos a hablar un poco sobre cómo afecta el factor de la luz solar, de la incidencia de la luz. Hasta este momento hemos llegado hasta acá, espero que hayas disfrutado de esta clase y nos vemos la próxima semana aquí en tu espacio Aprendamos en Casa. Nos vemos.